Hoy la idea es que ya mañana iniciamos semestre, pues iniciamos actividades del semestre, porque el semestre pues empezó realmente desde el lunes, ¿cierto? Entonces, más que echar los discursos de siempre, de todas las necesidades, hay un tema que me preocupa y es el manejo de la metodología híbrida. Entonces yo quisiera, antes que todo, escuchar las inquietudes de ustedes, cómo, pues, digo de una vez, yo personalmente considero que debiéramos seguirla utilizando, ¿cierto? Que debiéramos seguir trabajando de esa manera porque esa nos ha permitido atender estudiantes que de otra forma ya habríamos perdido. Pero yo sé que hay muchas inquietudes de parte de ustedes, entonces quisiera escuchar las inquietudes. ¿Tienen la palabra? Uno por uno, por favor. No hay inquietudes. Bueno, señores, muchas gracias. Hemos terminado la reunión. Gracias, jefe. Buena tarde. Inquietudes, ¿no? Buenas tardes, profesora Doris. Me dijeron que podía este año hacer maravillas con las prácticas. ¿Sí? ¿Qué quiere hacer? Unir las prácticas, jefe. Tengo una propuesta. Bueno, pero espéreme, Doris. Señor. Quisiera poner, o sea, mi inquietud en este momento es el manejo de la metodología híbrida. ¿Sí? Yo quisiera que habláramos de eso inicialmente, porque eso va a depender mucho del manejo de todo el semestre. Bueno, al respecto... Lo de las prácticas también es importante, Doris, y eso lo hablamos ahorita y de pronto puede servir lo que ustedes están proponiendo para otros profesores. Y lo hablamos, ¿sí? Entonces ya lo anoto aquí, prácticas unidas. Doris, listo. ¿Alguien más? De lo de las aulas y de lo del manejo de metodología híbrida. Doctor Vladimir. Vladimir. Buenas tardes. Pues yo tengo una inquietud, compañeros, y es que hay estudiantes que les importa 5, pareciera. Se conectan y uno hace una pregunta específicamente para esa persona y nunca aparecen. O sea, ponen ahí, abren la sesión y ni siquiera están presentes en la clase. Entonces sí hay que exigirles en la medida de lo posible que vengan. Esto de todas maneras, lo uno es teórico, práctica la carrera. Y lo otro, tanta virtualidad, listo, por necesidades se hizo, pero también es cierto que eso ha hecho que mucha gente se despreocupe. Les importa 5 las clases, no vienen, no asisten, ni virtual ni presencial, y eso facilita. No sé si habría un mecanismo para que en esas clases duales haya una manera de controlar la asistencia, porque hacernos perder tiempo y venir a hacer calentar puesto para que ellos ni se interesen, ni siquiera se tomen el tiempo de estar en la clase, me parece un poco injusto con los que sí se pegan el viaje y asisten completo a la clase. Entonces no sé qué haya posibilidades de hacer al respecto. Una cosa, recuerdo, en educación a distancia la asistencia no es obligatoria. ¿Sí? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta para cualquier cosa. ¿Sí? O sea, nosotros no obligamos a asistir. Ahora, que no vengan no los excluye ni los justifica para decir no pude hacer este o ya trabajo. ¿Sí? Entonces, eso no es excusa. Primero Claudia, después María. Muy buenas tardes para el doctor Carlos Aníbal y para mis compañeros docentes. Espero que se encuentren muy bien. Mi opinión al respecto de las clases híbridas es que debemos mantenerlas en lo posible porque nos facilitan la grabación de las tutorías. Creo que esa es una de las cosas
positivas que nos dejó la pandemia, y es tener esa posibilidad de grabar las tutorías, porque si bien hay cierto que hay estudiantes que de pronto no se conectan, que no están tan comprometidos, hay otros que se les cruza con trabajo o con alguna dificultad, y el hecho de que la tutoría quede grabada realmente le aporta y le sirve al estudiante. Entonces, en el caso mío, la experiencia del semestre pasado fue un poco frustrante porque yo llegaba y los estudiantes no, pero yo entendí el contexto de mis estudiantes. En quinto nivel habían estudiantes de muchas sedes y de muchas regiones, por lo tanto, pues tampoco iban a venir. Sin embargo, cuando se hizo la actividad de sustentación general de proyectos, todo el mundo vino porque todos los profesores nos pusimos de acuerdo para que esa actividad se hiciera presencial. Entonces, yo sí creo que si nos ofrecen las salas de Zoom y si tenemos la posibilidad de seguir grabando tutorías, que lo mantengamos. Y como lo menciona su merced, dado que las tutorías no son obligatorias, pues sí creo que es un trabajo de concientización al estudiante de que debe poner de su parte, que nosotros le estamos generando las estrategias, las actividades para que él adquiera las competencias, y que ya esa otra parte le corresponde a él. A nosotros es programar las actividades, desarrollarlas, y ellos pues o conectarse y prestar atención o venir a tutoría, eso ya es compromiso de ellos. Gracias, Claudia. María, ¿se nos fue? Ah, no, María está por ahí. Yo María estoy por Cañas. acá. Sí, señora. Después sigue Elkin. Cuéntanos, Bueno, buenas María. tardes para todos. Hola. A mí personalmente, pues me parece que la forma en que estamos manejando tutorías tanto presencial y virtual me ha funcionado. Realmente no he bajado de pronto la participación en estudiantes. En cuanto a virtual, ellos han participado. Me parece que sí, de pronto en la práctica se dificulta un poco porque la conexión a internet en el área en el que están los laboratorios en Guatiguara es muy inestable. De pronto es una parte a trabajar, o no sé si podríamos organizar las prácticas y que esas sí fuesen pues de forma presencial, pero de lo contrario pues a mí me parece que funciona bien. Gracias. Elkin. Después Iván Darío. Buenos días a todos, buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero como plantear dos temas y se unen mucho de todo lo que están hablando todos los compañeros. Pues digamos que cada grupo que uno tiene y cada materia pues tiene sus particularidades y pues es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Por lo menos yo estaba dictando clase en el Socorro y la mayoría de estudiantes habían personas de Barbosa, ¿sí? Que por el tema de que no hubo apertura ya, entonces estaban recibiéndola en el Socorro. Entonces nosotros iniciando las tutorías virtuales, netamente virtuales, uno encuentra lo que dijo el profesor inicial, que muchos estudiantes no tienen como la participación. Entonces me di cuenta y había un malestar generalizado de todos los estudiantes, y eso fue generalizado, la necesidad de las prácticas, por lo que ellos venían de un tema de aprendizaje pues netamente virtual. Entonces yo me comprometí con ellos y les dije, bueno, vamos a trabajar lo que se pueda virtual, pero vamos a tratar de hacer mucha práctica. Y eso fue lo que hicimos, y realmente a mí personalmente eso me funcionó muy bien, porque en el momento de entrar a la práctica, muchas cosas que quedaban sueltas en la práctica eran los temas que seguían de forma virtual. También muchas personas me decían, si se hace virtual y las prácticas son presenciales, pues a nosotros nos va a servir porque el tema económico también nos ayuda mucho, porque realmente hay estudiantes que el esfuerzo que hacen para desplazarse al lugar de estudio es alto, y pues las condiciones económicas de muchos participantes son buenas, pero de algunos no tanto. Entonces, eso le merma la carga económica, o la ayuda obviamente a poder realizar sus actividades. Y muchas personas que vienen de otros lugares tienen que desplazarse un día antes para llegar entonces tienen que pagar hotel, no solo el día de transporte, sino hotel, transporte, comida y todo eso. Entonces sí me parece que personalmente creo que nosotros tenemos que enfocarnos al tema presencial mucho, obviamente no todas las materias, hablo por las mías, mucho al tema de prácticas,
hicimos prácticas que digamos que no me convenían o no eran netamente de las materias, pero sí encontraba que ellos necesitaban porque habían visto unas materias que por condición de pandemia nunca pudiesen hacer una práctica, ¿sí? Entonces eso, la verdad, estimuló mucho a los estudiantes a la participación de los trabajos, a los mismos exámenes, porque yo les aplicaba exámenes precisamente para poder mirar si lo que yo estaba dándoles a ellos realmente les estaba interesando, porque al fin, y lo hemos visto en los trabajos de grado, lo que nosotros hemos buscado también, y el doctor Carlos Aníbal y el ingeniero Iván lo han recalcado cuando hemos tenido trabajos de grado, la gente necesita hacer emprendimiento, necesita mirar cómo funciona la realidad en campo, ¿sí? El tema teórico obviamente es muy importante, pero personalmente creo que el tema práctico ayuda, y por experiencia propia creo que es una de las grandes falencias que uno tiene cuando sale de las universidades, y ellos realmente, cuando usted les muestra esa posibilidad y conocen todos, y más de unos muchachos, por lo menos que el mío era de cuarto semestre, que venían de una virtualidad 100%, pues los estimuló mucho más, y tal vez por esa cuestión ellos, cuando se participaban, nos hacían las clases virtuales, pues la participación era prácticamente del 100%, o el que no podía participar solicitaba el tema de las grabaciones que estaba diciendo la profesora, y pues realmente, a mí personalmente creo que inculcarle la virtualidad de una manera donde ellos puedan aplicar todo lo que se está aprendiendo en la práctica, pues les da mucho más interés. A mí me parece que es una buena opción. Gracias, profesor Elkin. Iván. Buenas tardes, compañeros. Carlos Aníbal, yo creo que no podemos tomar una decisión por dos cosas. Lo primero, ni San Alberto ni Guatiguará tienen aulas híbridas. Y eso implica una incomodidad para los trabajos híbridos, o sea, para la aula híbrida, en cuanto a que no escuchan que no escuchan cuando uno está hablando, cuando se preguntan, etcétera y demás, y eso genera otros escosores que no son muy buenos para la clase, para la tutoría. Segundo, además de eso, tampoco podemos mirar que sea para todos los semestres. San Vicente, y yo hablé con Sandra, y que allá en San Vicente, buena parte de la deserción es que no se construyó equipo dentro del grupo. No es una opinión mía, sino una opinión de ellos. Dicen, nosotros en este momento que hay en San Vicente 22, queremos que los muchachos vengan los sábados porque eso les permite a ellos trabajar de manera en equipo, y ahí es donde los IPAs tienen bastante sentido. Virtualmente los IPAs, la gran mayoría, son más difíciles. O sea, en ese orden de ideas, mi opinión es que no podemos mirar en los primeros semestres que eso sea tan evidente de que la gente asista o no asista. Yo creo que las prácticas deben ser presenciales, como se tenía antes de la pandemia. Si ellos no asisten a las tutorías presenciales, pues eso es, en el modelo pedagógico no hay problema con eso, pero sin embargo no se les faciliten las cosas para que ellos puedan disculparse. Por ejemplo, ya hay 3 personas de 10º semestre que van a decir, yo no puedo ir los sábados a la UIS. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo otras cosas. Entonces, y tengo un problema con una de las estudiantes los estudiantes que tenía yo trabajo de grado. Es que, profesor, yo no puedo, yo trabajo de lunes a viernes y sería de 7 a 8 de la noche la tutoría. No, yo también trabajo, pero si usted no le dan campo a que trabajen en el proyecto de grado, pues es problema suyo. Ahora bien, ¿eso qué significa? Que ellos también tienen que aprender a priorizar por su programa académico. No es solamente facilitar las cosas. Yo digo que nosotros no podemos ser alcahuetes con eso, porque estamos buscando que haya mucha deserción, sobre todo en los programas iniciales. Nosotros debemos entrar a trabajar con ellos de manera que sientan la universidad, y virtualmente es muy difícil para unas personas
que han trabajado una virtualidad durante 2 años. Esa es mi opinión. Eliana. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el ingeniero Iván, porque a mí me han pasado de todas. Por lo menos, el semestre pasado yo tenía un grupo de tercero, o sea, el tercero y cuarto. Entonces, los de tercero, algunos muy responsables, los de cuarto, jamás fueron a clase. Entonces, la profe Andreita, pues es fiel testiga que uno llegaba allá al aula y nadie. Me tocaba dar bueno, y las evidencias que uno envía. La clase, pues a las sillas, ¿no? Pero entonces con el de tercero pasaba lo contrario, llegaba la mayoría, pero entonces no faltaba el que no fuera, y entonces el lío era que empiezan a interrumpirle uno la clase. Entonces, profe, no le escucho, profe, esto yo no sabía, profe, o sea, 1000 excusas. Entonces, eso lo hace a uno perder tiempo. En cuanto al trabajo de CIPAS, por lo menos habían estudiantes que trabajan en CIPAS, y entonces empiezan con la excusa de que yo trabajé con este y este, pero esa persona nunca fue a clase. Entonces pretendía que le diera el mismo valor calificativo a ella. A lo último, hasta el último día, casi de entregar notas, tuve que llamarla y decirle, venga, si usted tiene algún inconveniente, usted jamás fue a una tutoría. Si tiene algún inconveniente, llamemos al doctor Carlos Aníbal, pero usted no puede pretender que yo le vaya a colocar la misma nota que le puse a sus compañeros que siempre asistían, a que usted que nunca asistió. ¿Por qué? Porque es que ella trabaja todos los sábados. Entonces, yo sé que muchas empresas les dan permiso, que muchas empresas son las que incluso hasta les pagan el semestre, o y si uno se va, pues va a estudiar y sabe que tiene otro compromiso, tiene que priorizar ese tipo de cosas. Lo mismo para los trabajos. Otra cosa, para las prácticas era igual, o sea, ellos pretendían que uno les colocara la misma, o sea, la misma nota que los chicos que asistían, y es muy difícil. Por lo menos yo hice prácticamente doble práctica, porque es lo que nosotros ya tenemos en el grupo, pero yo sacaba el tiempito porque era una compañera muy colaboradora que nos puso a disposición la finca, aquí a 2 minutos. Entonces, para mí, a mí se me facilitó muchísimo, entonces tenían bastante trabajo para entregar, pero no había, o sea, y no sale el muchacho o la niña que es conchudo, que se copia a los compañeros, que uno se da cuenta, y llegaban muchas veces y no entendían. Y las tutorías, o sea, mi concepto personal, la grabación no sirve de nada. La grabación realmente no sirve porque ellos no van a clase, no le ponen cuidado a la clase, ellos no se van a poner a ver el video. Pues ese es mi concepto. Entonces, sí hay que ponerles de pronto un poquito como más de, no obligarlos, pero sí un poquito que prioricen más las cosas para nosotros, o sea, no ser como tan paternales muchas veces, y sí, pues que ellos pues se vaya avanzando y se vea pues un nivel más alto, pues en mi concepto. José Rafael. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, claro. Buenas tardes. Sí, es que cuando estamos hablando de educación híbrida, lo que sospecho es que estamos pensando de que la educación híbrida se relaciona solamente en el mismo tiempo. Es decir, que combinamos lo híbrido, lo presencial y lo no presencial al mismo tiempo, pero es que la hibridación también se puede hacer en forma alterna. O sea, una se hace en presencial y otras se pueden hacer vía virtual. Entonces, si nosotros combinamos eso, sí es posible manejar lo presencial también y con lo virtual, porque no necesariamente hay que hacer la tutoría combinando híbrido y presencial al mismo tiempo. También puede ser alternado. Algunas se hacen presencial y otras se hacen híbrido. Para el caso de las prácticas, hay 2 formas de hacer la hibridación. La hibridación se puede hacer cuando el estudiante y el profesor interactúan, o solamente interactúa el profesor, y eso se puede dar cuando están las clases magistrales. Solamente el estudiante escucha cuando el profesor esté charlando sobre eso. Yo pienso que sí es posible si combinamos la educación híbrida en el tiempo, es decir, vamos alternando una con la otra. Si uno realiza unas buenas guías de práctica, uno puede hacer práctica utilizando el medio virtual. Muchas gracias. Sandra. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Claro. Vale. Como estaba diciendo el ingeniero Iván, para nosotros en San Vicente ha sido muy difícil. Hemos perdido muchos chicos a causa de la virtualidad, principalmente porque nuestros estudiantes no son digitales.
yo lo he repetido en varias ocasiones. Una cosa es que Espera que no te... un chico pueda tener su celular y contestar y tener datos para chatear, y otra cosa es que ellos puedan manejar la plataforma desde allí, conectarse a videollamadas, mantener una conversación a través de estos medios y realizar todas las gestiones que tienen que realizar en plataforma durante el semestre. Es importantísimo ese contacto directo con la universidad, porque también ellos durante esa virtualidad se han sentido relegados, se han sentido solos. ¿Por qué? Porque pues finalmente no hay una persona de la universidad de referente en el CAE, y pues ¿quién ha sido el referente? Ha sido ICPRO, ¿sí? Quienes estamos acá. Sin embargo, nosotros no podemos asistirles en una plataforma que no conocemos, y no tenemos en nuestros espacios la disponibilidad para hacer ese trabajo híbrido de que los que quieran venir vengan y los que se quieran quedar en la casa lo hagan. Intentamos hacerlo, yo personalmente intenté hacerlo en mis clases, sin embargo es muy complicado que los estudiantes permanezcan porque les toca irse debajo del árbol donde coge señal, les toca irse a la tienda donde todo el mundo atrás está en fiesta mientras ellos están tratando de escuchar lo que uno dice. Entonces, mantener la virtualidad, que los chicos no vengan a clase o vengan cuando quieran y cuando no. Realmente nosotros hemos solicitado que preferiblemente pueda ser presencial y que la universidad pueda venir y hacer presencia acá para que ellos sientan ese respaldo y sientan que son parte de la universidad. Gracias, Sandra. Una cosita antes de darle la palabra a Doris. Profesores, en el chat colocaron una encuesta y algunas preguntas pertinentes a la participación del trabajo de grado. Entonces, por favor, para que entren al chat, revisen el formato y contesten eso. Doris. Sí, buenas tardes. Jefe, hay una cosa y es que prácticas híbridas, no, para nada. Hay un micrófono abierto que no nos deja escuchar bien, para que porfa el compañero que tenga abierto el micrófono lo cierre. Gracias. Prácticas híbridas, no. El semestre pasado hicimos prácticas de el taller de cárnicos y el de lácteos que hay en Guatiguará. Primero, la conexión es inestable. Segundo, tenemos un grupo con el que estamos trabajando presencial, pero a la vez tenemos un grupo que está haciendo la práctica de manera virtual, y entonces estamos trabajando con los chicos de presencial y los chicos de virtual, se les cae la conectividad, la conexión cada rato, se quedan atrasados, entonces hay que parar los chicos que están en presencial para adelantarnos con los que están atrás en la virtualidad, pero entonces estamos haciendo un proceso como una mermelada que ya está en proceso de cocción y que no podemos decir apaguen el fogón y vamos a adelantarnos con los otros. Eso es una locura total. O nos vamos virtual o nos vamos presencial, pero híbrido no. Esa es la solicitud que yo hago. Ahora, en la reunión... Doris, ¿en prácticas señor, o en todo no virtual? No. Prácticas híbridas, no. O nos vamos con prácticas virtuales o nos vamos con prácticas presenciales, pero híbridas no. Ahora, en la reunión que se hizo esta semana, que hicieron, se dijo que las prácticas iban presenciales. Y por eso es que nosotros construimos con la instructora Astrid una propuesta para las prácticas presenciales, pero que la comparto ahora más adelante, como usted me dijo. Pero yo sí solicito que en cuanto a prácticas, o es virtual o es presencial, pero no híbridas. Ahora, hay como compañeros, como dijo el ingeniero Iván, o sea, simplemente se matricularon y no vuelven a aparecer, porque como estamos virtuales, yo veo después la grabación
y resulta que hay que entregar el trabajo, yo no sabía que había que entregar el trabajo, yo no sabía cómo tocaba entregar el trabajo, es que yo no asistí, sí, pero ahí está la grabación, sí, pero es que yo no miré la grabación, y se meten un relajo y se desentienden y después pretenden que uno les abra las actividades y no solo que les abra las actividades, que los tiene que pasar porque para eso tenemos convenio con la universidad y yo soy parte del convenio. Entonces me parece que eso ha hecho que se baje la calidad porque así como hay unos que se esfuerzan, hay otros que van pegados y así es un desorden. Entonces yo sí solicitaría que nos pongamos de acuerdo en esa parte para poder trabajar bien. Y en cuanto a las prácticas, lo que le digo, o virtual o presencial, pero híbrida no. Gracias. Compañeros, en realidad pues yo estaba lista para hacer la misma apreciación que hizo la compañera Doris con respecto a que las prácticas no sean híbridas. Se dificulta bastante en el proceso de agroindustria cuando se hacen procesos híbridos. Y otra cosa que quería preguntar, por favor cerremos los micrófonos. Otra cosa que quería preguntar es que pues se sabe que la presencialidad, si se hacen tutorías que no sean prácticas, pues no es obligatorio, pero sí es posible que dentro de la nota nosotros demos un porcentaje de un 10% a la asistencia. ¿No? No, porque entonces estamos volviendo a la asistencia obligatoria. Y eso sí va contra el proyecto educativo. Ah, bueno, esa era pues como mi... Esa sí la contesto de una vez porque es que si no, lo demás es discutible, pero ir contra el proyecto educativo, sí no. Bueno, listo, no, era como esa situación porque pues veo que muchos compañeros pues están diciendo que no van, que es obligatorio. Yo entiendo que las tutorías no son obligatorias, pero así como no son obligatorias, antes de la parte virtual, no estoy diciendo que quitemos la virtualidad, pero sí que le pongamos como un orden para que los chicos puedan acceder a esa virtualidad, porque muchas veces piden las grabaciones y lo que están diciendo los compañeros, ni siquiera la ven, no saben responder, no saben hacer un trabajo, no saben desarrollar su proceso. Es más, han sido tan conchudos que sin empezar semestre, ya un chico me escribió que él no puede asistir los sábados, que si hay algún problema, si no asiste a mis tutorías los sábados. Entonces, yo no le he respondido nada porque estaba esperando la reunión y pues yo sé que las tutorías no son obligatorias, pero sí el proceso práctico que se haga presencial y obligatorio, porque es que la parte de vida de práctica es imposible. Y yo, por ejemplo, que pienso este semestre estar en Barbosa, en Barbosa no hay señal. En los talleres de agroindustria también del IPRED, de la UISA allá en Guatiguara tampoco es fácil la señal. Entonces, ahí sí nos queda difícil y si atendemos la virtualidad, no atendemos lo presencial, no atendemos la práctica, eso se vuelve un desorden completo. Era mucho más productivo y algunos lo expresaron cuando se hace el proceso práctico en la casa y cada uno en su casa mete la mano, hace el proceso y pues desarrolla su práctica. Pero pues eso veo que es lo que es el punto de discusión en este momento. Vamos a esperar a ver qué resulta, pero sí, vuelvo y reitero la solicitud de la profe Doris, es que la parte híbrida en práctica sí no se permita. Una cosita antes de darle la palabra a Gloria. Nicole, como usted está de administradora, yo no tengo administración, Sí, señor. por favor está revisando que solo quien está hablando tenga micrófono abierto para que no tengamos las interferencias. ¿sí? Listo, sí, señor. Sí, señor. Le pido el favor de que esté revisando. Entonces solo le permita micrófono abierto. Si alguien abre micrófono y no está en uso de la palabra, usted sí se lo puede cerrar. Yo no puedo porque no estoy ni como coanfitrión ni como anfitrión. Listo. Una cuestión aquí que me parece importante mirar, bueno, de lo que están planteando frente a prácticas y a la permisividad y todo ese cuento, ¿sí? O sea, digamos que ahí va mucho de la responsabilidad nuestra, ¿cierto? O sea, porque vuelvo e insisto y creo que eso se ha dicho hasta cansarse, o sea, el proyecto educativo dice no es obligatorio asistir, ¿sí?
pero nunca dice que el no asistir lo exime de presentar o de entregar trabajos a tiempo, ¿sí? Entonces, ahí es en eso sí es que vamos jugando nosotros, ¿sí? No, se hizo, se trabajó y eso. Ahora, prácticas sí estamos, porque igual, o sea, como ustedes están diciendo, de pronto lo han dicho Astrid y Doris, en los laboratorios hay dificultades, entonces, las prácticas de los primeros 4 semestres, que son las de la parte agrícola, las de la parte pecuaria, pues muchas veces estamos en campo, y en campo, pues, la conectividad es entre nula y ninguna, ¿sí? Entonces, esas prácticas, lógicamente, no podemos hacerlas híbridas, ¿sí? Entonces, en esas prácticas hay que insistirle al estudiante, debe asistir, ¿sí? Ahí no podemos entrar a mirar. Nos queda de todos modos la situación de que hay que mirar que esta virtualidad nos ha permitido rescatar muchos estudiantes, así como tenemos los riesgos de perder, también tenemos las posibilidades de rescatar estudiantes que de otra forma habíamos tenido que decirle no, ni se matricule y ábrase del parche porque no hay forma de atenderlos, ¿sí? Hablo, por ejemplo, específicamente de los estudiantes de Málaga, ¿sí? Que los grupos se nos fueron a 3, 4, 5 y entonces la forma de poderlos mantener es manejándoles virtualidad. Ahora, está en la cuestión de lo híbrido, de lo no híbrido, de todo este cuento que es lo que estamos discutiendo. Entonces, también quiero que tengan en cuenta no solo lo que se ha dicho de que es que la posibilidad de perder, sino que también eso nos ha permitido ganar muchos estudiantes, ¿sí? Y eso nos ha permitido abrir incluso grupos. Entonces, hay que tratar de sopesar las dos cosas. En la parte de prácticas ya es otro asunto y ya lo vamos a discutir, vamos a acabar de escuchar y entramos entonces a tomar decisiones y a sacar conclusiones. Gloria, por favor. Gloria Margarita. Gracias, muy amable. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues me siento favorecida, contenta porque mis estudiantes del primer semestre realmente han asistido todos, solamente 1 o 2, y como no escuchan bien, entonces llegan tardecito, pero llegan y realmente es gratificante que estén en clase porque de resto parece uno un espiritista. Fulanito está Astrid, está Julio, mientras que cuando están en la clase presenciales, pues se nos ha hecho mucho más fácil el desarrollo. Y lo mismo hemos tenido también la fortuna de que en las prácticas solamente 2 o 3 han fallado y eso fue por uno porque no tenía vacunas y el otro sí por cuestiones de trabajo. Entonces en el Socorro pues ha funcionado muy bien la presencialidad. Muchas gracias. Bueno. Carlos, una propaganda cortica. Es que yo ya colgué la encuesta que vamos a llenar, por favor. Solamente la han llenado 25 personas. Y es que es necesario para poder actualizar unos datos que tenemos y lo segundo, para poder mirar quiénes nos pueden apoyar en la parte de proyectos de grado. Gracias, Carlos. Listo. Bueno, yo quisiera pues manifestar, bueno, aquí he estado tomando notas, estamos como con diferentes situaciones, quienes sí y quienes no, ¿sí? De todos modos, hay cosas también, es cuestión de todos los estudiantes y de todos, ¿sí? Tenemos de todo, desde que utiliza bien el uso de la plataforma, eso podemos a través, bueno, aquí aprovechamos entonces para hacer algunos cortes comerciales y es frente al uso, y no sé si Iván este semestre tiene ya datos del uso de la plataforma Moodle, ¿sí? Sí, señor. Pero entonces también hay que mirar eso, ¿sí? O sea, ¿qué tan? Porque es que ese es el apoyo, ¿cierto? O sea, hacer la clase virtual solamente, o sea, hacer la clase híbrida, pero no utilizar plataforma Moodle, entonces se nos está quedando la cosa a mitad de camino. En este caso hay una cosa que es prioritaria, ¿sí? Todos debemos estar utilizando plataforma Moodle, ¿sí? Y debemos estar trabajando a través de la plataforma. Entonces, ¿qué sí nos permite? Y pues, como todos, yo también hice una evaluación con los estudiantes del semestre pasado
Y a mí muchos me manifestaron el hecho de que las tutorías se graben y se guarden allá, les ha permitido, incluso a los que asisten presencial, después tomar, repasar y mirar cosas que de pronto uno después dice, miércoles en el salón como que la entendí, pero cuando uno va a desarrollar algún ejercicio, algún trabajo, miércoles no me sale, y entonces vuelven y miran grabaciones, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que esta parte de grabar sí es importante. Podemos, digamos, mirar y les dejo para inquietud, que miremos la posibilidad de, bueno, las prácticas, pues las prácticas sí tienen mucha más dificultad porque muchas veces no estamos, o sea, prácticas que se hacen en empresas que no nos van a permitir una grabación, ¿sí? Lo mismo incluso en fincas, habrá fincas que no les importa, pero habrá fincas donde el dueño nos puede decir, perdón, no me graben porque es que pues, me están grabando la finca, ¿cierto? Entonces esto puede servir para muchas cosas. Entonces ahí tenemos dificultades. Talleres, como ya han manifestado, por ejemplo el de Málaga, que es nuestro mejor taller, pero no tiene internet. Entonces, lógicamente allá no podemos hacer. Ahí les dejo la inquietud y les recuerdo, tenemos cámaras GoPro, ¿sí? Se les compraron baterías externas, se les compraron memorias más grandes de 628 gigas que nos permiten grabar hasta más de 4 horas directamente. Entonces también podemos en ese tipo de actividades que no podemos transmitirlas, sí podemos grabarlas y tenemos las cámaras para hacerlo, ¿sí? Que han sido de muy bajo uso, ¿sí? Y eso fue una inversión realmente interesante y grande que se ha hecho de eso. Entonces también podemos mirar esa otra parte, que es grabar las actividades, montarlas después, para el que no vino, ya sea porque no vino presencial o porque no vino como se le dé la gana, pero tiene la posibilidad de mirar. Con eso también tenemos la posibilidad de decirle, no, es que mire, ahí se decía, y ahí está. El trabajo había que entregarlo el 15, ¿sí? No el 15 de septiembre, no el 15 de noviembre, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos que ir tratando de sopesar, ¿sí? ¿Qué cosas tenemos? Entonces, tenemos las cámaras para grabar las actividades que no son transmitibles. Y a mí sí me gustaría pues que diéramos más discusión sobre la posibilidad. Las prácticas no tanto, vamos a volver más a la presencialidad, pero las actividades tutoriales, presenciales, sí nos permiten grabar y a mí me parece que lo que se aprendió en pandemia sobre virtualidad y dejarlo y volvernos solo a la presencialidad es retroceder. Claudia, Lida y Sandra Pacheco. Claudia Suárez. Claudia. Muy buenas tardes doctor, buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Bueno, referente a lo que se ha hablado, en cuanto a lo de las tutorías, pues la experiencia que se ha vivido en la virtualidad y en la presencialidad, pues el estudiante que quiere asistir, la verdad, asiste sea presencial o sea virtual. En la virtualidad, pues lo que decían los compañeros, quienes se tienen que desplazar y por costos y por muchas situaciones económicas de parte de ellos, pues les beneficia más la parte virtual. Eso sí, siempre y cuando aquellos que tienen buena conectividad, ¿no? Y yo en lo que opinaría es que yo estoy de acuerdo con la virtualidad, pero que las prácticas sí sean presenciales. Esa es como la evaluación que nosotros hemos hecho finalmente con los muchachos cada que termina semestre. En esa parte ellos sí piden de que las prácticas sí sean presenciales. Es en lo único que ellos como que están pidiendo de que se les dé y que se les brinde que sea presencial las prácticas. El resto pues no había ningún inconveniente para mí, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias. Claudia. Lida. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Iván, doctor Carlos Aníbal, ¿cómo están? Bueno, en mi opinión, les cuento la experiencia del semestre pasado aquí en Barbosa.
pues para mí ha sido buena, o sea, la mayoría, yo asistí a todas las tutorías de forma presencial, fui a la universidad y pues la mayoría de estudiantes iban, o sea, casi no, la verdad, muy pocas veces, tal vez una vez tuve por ahí 1 o 2 estudiantes de forma presencial y los otros de forma virtual, pero casi la mayoría asistieron, pues han sido chicos que también, digamos que hay de todo, ¿no? O sea, en el marco de, pues, de todos los municipios acá hay estudiantes que pues viven aquí nomás, otros están más lejitos, pero hay algunos que viven lejos y son bastante esforzados y comparto lo que decía ahorita la profe, yo digo como que el que quiere estudiar y quiere esforzarse, pues lo hace y así sea de forma virtual o presencial asiste. Comparto mi experiencia con las cámaras GoPro, yo siempre las he utilizado, para mí han sido bastante útiles porque pues salimos a prácticas siempre, salimos a fincas, entonces lo grabo todo ahí y ya subo al Drive o me aseguro de que ellos pues puedan ver, o sea, tomar fotos, videos y pues pueden darse cuenta de todo lo que se hizo ahí. Y pues sí, las cámaras GoPro sí les recomiendo para los profes que tengan que hacer salidas de campo, prácticas como tal, son bastante útiles. Yo casi siempre me llevo 2, a veces me llevo hasta 3. Y con la ayuda de algunos de los estudiantes, pues ahí manejamos y pues hacemos eso. Entonces esa era mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Ida. ¿Sandra ya habló? No, voy yo, Sandra, en orden. Sí, señor. Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bueno, quiero comentarles lo siguiente. Respecto a la asistencia, Carlos Aníbal, bueno, yo he tenido una experiencia con la parte de la asistencia. Nunca la he tenido en cuenta ni para notas, ni para nada que registre sí nota como tal, pero siempre tomo asistencia. Les decía en la reunión que tuvimos a comienzo de semana, les decía que algunos me decían escuelero cuando empecé, ¿no? Un estudiante alcanzó a darme esa insinuación. Yo le dije, no, pero es que a mí me gusta saber qué estudiantes están conmigo acá. Y cuando lo hago virtual, hago el formulario virtual y tomo asistencia. Nunca lo he tomado para calificación, sino como control. No sé si eso me ha ayudado a que los estudiantes estén como más comprometidos, porque la mayoría cuando por alguna razón no pueden ir, ellos me escriben, profe, hoy no puedo ir porque no me dio un permiso, profe, no puedo estar allá por tal cosa. Y yo digo, listo, entonces mire, yo normalmente si me toca una clase virtual, la grabo porque creo que es muy importante la grabación. Lo decía también el lunes que tuvimos capacitación, encuentro, les decía que es muy importante, tanto por los estudiantes, sí hay estudiantes que de verdad uno que otro que no es que no quiera asistir, pero la mayoría a veces es porque realmente les ocurre algo en el trabajo, les pusieron horario doble, sí, muchas cosas pueden suceder, entonces es una ayuda para ellos, yo la grabo y luego la cuelgo en YouTube y les envío el enlace para que ellos se puedan guiar. Y más que, por ejemplo, mi materia es muy práctica en sentido de software, entonces allí está el paso a paso, eso también les ayuda. Entonces, estrategia de grabar me parece muy interesante. La asistencia la tomo siempre en mis clases, pero nunca evaluativa, ¿sí? Es más de control para saber los estudiantes quiénes están asistiendo y quiénes no. He tenido grupos muy responsables y la verdad, la asistencia en mis clases han sido entre un 80-90% siempre. Nunca ha bajado de allí. Quería hacer una pregunta. Por ejemplo, si llegamos a una práctica, en mi caso casi todas las prácticas son allí en la sede, ¿qué cantidad de estudiantes debe haber para que tenga que hacer la híbrida? Es decir, si hay más de la mitad, la puedo hacer totalmente presencial, ¿cierto? Es mi pregunta. Si nada más hay 2 o 3 que estén por fuera, no tengo que hacer la híbrida. Hemos estado, pues lo que usted decía, en la posibilidad de grabar, pues bien, si la mayoría están presencial, pues... es presencial, ¿cierto? Y de enviar. Presencial. Ah, ok, listo. Carlos Aníbal, muchas gracias. Esa era mi inquietud. Hay una cosa que también quiero resaltar, o sea, de lo que se decía en las sedes, ¿sí? Donde más dificultad tenemos es en los CAES y Bucaramanga, pero las sedes tienen toda la posibilidad y tienen los equipos para que la tutoría se grabe, así sea presencial.
sin, así no haya nada, que se grabe porque sirve como, como refuerzo y queda como dentro de la plataforma, ¿cierto? O sea, las sedes tienen todos los juguetes para grabar, ¿cierto? O sea, allá no, yo no vería problema, ¿sí? Así no se esté transmitiendo el video. Y eso sí, aprovecho esto, sí es una cosa para recordar. Los estudiantes son los que pueden decidir ir o no ir a la sede o al sitio donde tengan presentarse. Los profesores debemos estar ahí, ¿sí? O sea, los profesores no podemos inventarnos de que yo la hago virtual, salvo algún caso que es muy especial, un profesor que lo tenemos en este momento, no sé si Julio está por ahí, que está desde Bogotá, ¿cierto? Sí, señora, aquí estoy. De resto, el profesor debe estar en el aula, ¿sí? Que no llegó ningún estudiante, se hace la tutoría, ¿sí? Y en eso, el mismo ingeniero Iván en algún momento lo dijo, ¿sí? Me lo dijo a mí, ¿sí? Si usted no viene, luego no se queje, ¿sí? O sea, esa es otra cosa que hay que recalcarle al estudiante. Sí, somos presenciales para algo que está diciendo aquí algún profesor, ¿sí? Sí, somos presenciales y nosotros vamos, y nosotros estamos presentes en el aula. Si ningún estudiante fue, nosotros hacemos nuestra tutoría y la podemos grabar. Pero cuando el estudiante vaya a decir, es que no entendí, es que no vi, es que había mucho ruido, había esto, no, señor, usted es el que está asumiendo el riesgo de no asistir, ¿sí? Y eso tiene riesgo de que la señal entre entrecortada, que se le caiga, que todo eso. Entonces, ahí se les insiste, es presencial. Pero facilitar también, estamos asumiendo que todos los estudiantes que no van es por irresponsabilidad. Hay estudiantes que no van porque se les dificulta. Y vuelvo aquí con el cuento de Málaga. O sea, los de Málaga los tenemos que matricular en Bucaramanga, ¿sí? Pero pedirles a ellos que vengan cada 8 días es muy difícil. Es que son 4 o 5 estudiantes. También nos sale muy costoso abrir grupos de 4 o 5 solamente, ¿sí? Entonces, también eso nos ha ayudado a mantener gente. Vuelvo, insisto. Entonces, ahí tenemos que tratar de equilibrar un poco el asunto, ¿sí? Doris, y luego, Doris, pero creo que Vladimir se había pedido antes. Vladimir, Doris y Iván. Doctor, sí. Pues a ver, en casos excepcionales, yo puedo programar una tutoría virtual. ¿A qué me refiero? A veces tienen prácticas ellos de 8 a 12 y la clase está programada de 2 a 4. Esa tutoría yo podría, si por solicitud de ellos, hacerla de manera virtual. Vladimir, esa parte sí la estamos evitando, que sea el estudiante el que nos programe las tutorías. No, porque eso ya se nos presentó un problema y especialmente fue en Barbosa donde más se nos presentó. Era el estudiante casi que el que decía, profesor, hoy la queremos virtual, profesor, hoy la queremos presencial, profesor, y tocó decir, no, señores. Y por eso es que exigimos, el profesor debe estar ahí, ¿sí? Y el profesor debe estar en la sede que le corresponda y debe estar en el aula. Nosotros estamos revisando y estamos tratando de evitar esa situación, Vladimir, ¿sí? De que voy a decir cualquier cosa. Voy a ponerlo en estos términos. Por ejemplo, una práctica con Rubén Darío de reproducción animal, ¿sí? Esas prácticas, ¿dónde se hacen? Generalmente, Rubén Darío se los lleva por allá para el Magdalena Medio. Prácticamente imposible que estén en una tutoría a las 2, ¿sí? Si se fueron a las 8 de la mañana. Pero si se programa una práctica, digamos, con algo de laboratorios ahí en Guatiguará, estoy hablando solo de Bucaramanga, pero eso va para todos, ¿sí? Y están en la sede, en una práctica, y por la tarde hay tutoría, sí se puede hacer prácticas y tutorías, pero estamos tratando de revisar de que prácticas que nosotros sabemos, por ejemplo, las suyas, las de Rubén Darío, prácticas, bueno, que sé que son retiradas de Bucaramanga por la misma necesidad del tipo de práctica, pues tratamos de que no tengan una actividad tutorial programada al mismo día, ¿sí? Porque eso nos va a dificultar. Entonces, eso sí estamos tratando de revisar.
¿sí? Para que no se nos cruce eso. Pero permitir que sea el estudiante que decida si se hace la tutoría virtual o práctica o presencial, no. Y como les repito, los tutores siempre estamos en la sede, ¿sí? Y hacemos nuestra tutoría desde la sede. Es presencial. Lo que estamos discutiendo es si las vamos a grabar, si las vamos a transmitir en directo o cómo vamos a hacer. Pero nosotros siempre estamos presencial. O sea, al estudiante sí se le brinda la opción de presencial. Si él no la quiere tomar, es lo que estamos mirando, si podemos nosotros ofrecerle algo diferente. Doris. Sí, jefe, solicitarle una cosa. Las prácticas, como usted lo dijo, es de asistencia obligatoria. Porque es que si usted la coloca, que el que quiera mira después la grabación, que el que quiera asiste, que el que pueda asiste, resulta que ellos todos los semestres en las 3 prácticas van a tener problemas. A ellos en las 3 prácticas no les van a dar permiso. Entonces termina uno haciendo práctica solo, listo, entonces uno lleva el material y se organiza para hacerlo solo, pero se vuelve una alcahuetería porque ellos ya no quieren asistir a las prácticas, porque es más cómodo ver después la grabación. En el caso de las tutorías no tengo ninguna situación, pero en el caso de las prácticas sí le pido que por favor dejemos eso definido, porque usted sabe que después vamos a tener inconvenientes porque como no... A mí no me dan permiso y resulta que sí le dieron el permiso y estaba en otra cosa. Entonces, si yo tengo un compromiso con la universidad, si yo me matriculo en la universidad, es porque puedo o hago el esfuerzo por cumplir algunas obligaciones. Y curiosamente, jefe, los que están más lejos, los que tienen más dificultad de llegar, son los que siempre están en las prácticas. Y los que están por acá cerca son los que generalmente no les dan permiso. Entonces, definamos si es obligatoria la práctica y si es presencial o virtual y no darles la posibilidad al estudiante del que quiera sí y el que quiera no, eso sí se lo pido por favor. Iván. Gracias, Carlos. Venga, yo tengo una propuesta también así parecida a la de Doris. Uno, por ejemplo, los de Málaga. Los de Málaga que vayan a la sede, allá hay aula híbrida y se pueden conectar directamente con el aula, con el profesor que está aquí en Bucaramanga, si están aquí en Bucaramanga. Y así pueden ser los demás. Lo segundo es que realmente es necesario que las prácticas se vuelvan obligatorias presencialmente. ¿Por qué? Porque definitivamente, por ejemplo, en lo que tengo yo de responsabilidad de diseño y la investigación, tenía 26 estudiantes. Cuando hacía la práctica, iban 14. Y esos son los mejores. El resto hizo lo que pudo. ¿Y cómo lo obliga uno a los estudiantes a entregar si ellos deben seguir con su proceso de formación? La práctica le permite a uno que lo que está planteando en las tutorías presenciales pueda concretarse en las prácticas, de modo y manera que puedan subir trabajos mejores. Eso es lo que yo quería aportar, Carlos. Listo. Jefe, si quiere, permítame, le hago la propuesta que tenemos con la ingeniera Astrid para la parte práctica. Bueno, no, permítame, Doris, terminamos esta parte, que yo creo que ya hay también fue suficiente para que tomemos decisiones, ¿sí? Y luego miramos lo de sus prácticas, que es bien interesante. Bueno, pues los que han hablado, porque son los que han hablado, pues hay como mucha comunicación hacia que las prácticas sean presenciales, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a exigir la asistencia a las prácticas de forma presencial, ¿sí? Vamos a informarle a los estudiantes, se les informará que las prácticas se van a hacer presenciales. De todos modos, yo sí quisiera que, pues, no lo dejemos a rajatabla, sino que de pronto consideremos
algunos casos especiales de estudiantes donde sí podamos mirar que no es alcahuetería, porque es que estamos también como que el estudiante es el malo, ¿sí? Y que el estudiante es el que no quiere y que nada de esas cosas, ¿no? Yo pienso que hay casos de casos y tenemos de todo, el que no quiere y el que realmente a veces no puede, ¿sí? Entonces, que hagamos insistencia, o sea, las prácticas van a ser presenciales. Ya una vez se mire y por qué fue, pues se puedan tomar decisiones individuales, no para todo el grupo, no para todos, pero las prácticas serán presenciales. En cuanto a la parte tutorial, es la que me queda, que pues la verdad, no sé si ustedes consideran realmente favorable o no que grabemos esas actividades, que tengamos ese registro, ¿sí? Y, bueno, pero en las prácticas sí quisiera pedirles que hagamos lo más posible uso de las cámaras. Grabemos, mano. Es que realmente nosotros cuando hacemos las prácticas y no queda ningún registro, es mucho lo que estamos perdiendo. Luego eso se puede, no como que usted puede mirar eso después y de ahí hacer la práctica, no. Es para que usted de pronto pueda recordar y también le digo, a mí me dijeron muchos estudiantes, para mí era muy bueno volver a mirar esos tutoriales, esas actividades que quedaban prácticas, como le digo, no para que le sirvió para que entonces yo voy a hacer la práctica después y la miro y no, la práctica es presencial. Y si me quedaría, porque ahí sí no estoy como, si al 100% de que las tutorías solo presenciales. Milton. Milton. Sí, aló. Bueno, profesores, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, en cuanto al tema de grabar las tutorías, pues realmente es bueno si los estudiantes lo utilizaran como una retroalimentación. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el hecho de que se está grabando, lo que pasa es que me tuve que desconectar, pero ellos lo que hacen es que se conectan y después uno les llega a preguntar algo y no contesta. Entonces, definitivamente, creo que la tutoría no debe de ser grabada en ningún momento. Con eso se obliga al estudiante, listo, no pudo ir a recibir la tutoría, no es obligatorio de tipo teórico de asistir, pero sí a que tenga la disponibilidad de tiempo para escucharla. Me parece que eso ahí. En cuanto al tema de las prácticas, ya lo que se tiene conocimiento del grupo, quienes están lejos, por ejemplo, ahí tuve la oportunidad el semestre pasado de tener estudiantes lejos, les pedía que por favor se vincularan a un CIPA que tuviera presencialidad para que a posterioridad cruzara información, correos de actualización del desarrollo de la práctica para que él sí de forma individual presentara las evidencias del tema desarrollado en campo o en la práctica como tal. Esa es la metodología que yo obtuve para los estudiantes del semestre pasado que por X o Y motivo no podían asistir, pero no era tampoco que se facilitara que no asistiera, es decir, que estuviera vinculado a un CIPAS y ese CIPAS les retroalimenta a ellos para desarrollar el informe que es presentado de forma individual, fuera del CIPAS por no haber podido asistir. Esa era mi participación, profesores. Bueno, aquí hay una cosa que Milton nos mete un elemento nuevo, ¿sí? Que podría ser también interesante, o sea, que digamos en un momento dado que es sí hacer la tutoría híbrida en el sentido de que se transmite y se está presencial, ¿cierto? Pero no se graba, ¿sí? O bueno, pues se puede grabar para que ustedes la conserven, pero no se monta a la plataforma, ¿sí? De forma de que, listo, usted no pudo venir, saque el tiempo para asistir virtual, ¿sí? Pero luego no va a tener la opción de mirarla porque no se está subiendo. Esa sería otra opción. Como intermedia. No sé qué opinan otros. Era así la idea, ¿no, Milton? Sí, profesor. Venga. Pero no se graban, no se sube.
Yo creo que debería haber más participación de Venga. todos los compañeros, puesto que todos Claro, claro por que sí. fuera Eso. tenemos ese debate y no lo estamos colocando sobre la mesa o sobre No, el foro, pero estamos haciendo lo de los estudiantes. sí, sí, algo por el estilo, sí, señor. Venga, compañero. Eso es para que vean, y miren lo de los estudiantes. Nosotros claro. lo estamos haciendo virtual. ¿Sí? Sí, sí. Pero y no Pero participamos. Estamos No participamos. diciendo, no virtual. No Venga, somos Carlos correctos. Aníbal. Carlos Aníbal, O sea, yo, a mí hubiera sido más fácil decir, los espero a las 5 aquí. ¿Sí? Y el que no vino, no vino. Julia, Jesús. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Julia Inés Barrios. Yo trabajo en la tutoría de inglés 1 y en mi caso, bueno, por razones personales, trabajo la tutoría 100% virtual. Siempre grabo mis clases, las subo a la plataforma. Durante la sesión utilizamos Moodle, utilizamos recursos interactivos porque inglés está diseñado de esa manera, digámoslo así. Entonces, en la asignatura de inglés, la virtualidad funciona muy bien porque la asignatura se presta para eso. Y también me ha funcionado muy bien porque en mis grupos he tenido estudiantes que está uno en Málaga, otro en Barbosa, porque inglés ustedes saben que es una materia como que los estudiantes a veces se atrasan, la dejan, y he tenido estudiantes de diferentes localidades, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, tenía un estudiante en Málaga, creo, muy responsable, pero él tenía mala señal. Entonces, para él, por ejemplo, la grabación era muy útil. Y yo sabía que él la veía porque él me escribía, me hacía comentarios, profesora, aquí qué tengo que hacer, profesora, ya vi que dejó un taller, ya vi que tengo que hacer esto. Entonces, personalmente, por mi experiencia, en la asignatura de inglés la virtualidad ha funcionado bien y el hecho de tener las grabaciones funciona bien para la asignatura, ¿no? Lo que decían los demás compañeros, en el caso de la práctica, pues obviamente ya es muy complicado hacer una práctica virtual, porque se necesita ver a los estudiantes en acción. Pero en el caso particular de las clases que sean virtuales, a mí sí me parece muy buen recurso la grabación. Gracias. Gracias, Julia. Julio, de Julia a Julio. Muy buenas tardes, mucho gusto, Julio Guerrero. Yo, igual que la profesora que acaba de participar, considero que después de la pandemia se vio la utilidad de las herramientas virtuales dentro de los procesos pedagógicos. Creo que no utilizarlas sería un retroceso. Y además en el siglo XXI, pues donde cada vez tenemos más herramientas para la enseñanza a través de la virtualidad, creo que es importante cultivar eso en los muchachos. Por lo tanto, considero que las clases, las tutorías debe permitirse el acceso virtual y adicionalmente debe permitirse que sean grabadas y posteriormente colgadas en la plataforma. Es importante recordar que dentro del modelo pedagógico, cada estudiante lleva un proceso de educación diferente y el tutor o el profesor debe apoyar de manera, pues no independiente porque sería muy difícil, pero sí de hacerle un seguimiento a cada uno de los estudiantes para intentar apoyar ese proceso de seguimiento, ese proceso de aprendizaje. Y además, lo que dice el profesor Carlos Aníbal, pues recordar que a veces algunos chicos no es que no quieran participar, sino no tienen los medios económicos o físicos para hacerlo. Entonces yo creo que debemos pensar en una universidad inclusiva y no exclusiva, o sea, no excluir a los estudiantes de los medios tecnológicos, sino intentar que los adopten y los usen de manera correcta. Es que eso es lo importante, que hacerles caer en cuenta a ellos que los medios tecnológicos están para usarlos de forma correcta. Gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias por esos aportes. Juan José. Gracias, doctor. Buenas tardes para todos. Bueno, yo aporto aquí con respecto a lo que venimos tratando, y es que antes de la pandemia, pues yo soy consciente también que los estudiantes tenían como ese mayor compromiso por ellos mismos en su proceso de aprendizaje y venían realizando, hacían el esfuerzo de venir a las prácticas, de venir a las tutorías, ¿ya?
y llegaban a las tutorías y a las prácticas. Después de la pandemia, que ya se reactivó nuevamente el tema de actividades prácticas, que ellos mismos venían casi que exigiendo que el tema de las prácticas que se retomaran. Y sin embargo, yo personalmente en el curso mío tuve la experiencia de, se les ubicó la salida, el sitio para ir a la práctica, y sin embargo no fue demasiada la asistencia de estudiantes. Un grupo de 23, 24 estudiantes y que no asistieran sino por ahí 10, 11 estudiantes. Entonces, pues ve uno digamos que como la falta también de pronto de apropiarse ellos de ese proceso formativo. Sí es muy importante y eso no lo discuto porque es interesante que ellos se embarquen en ese mundo de la competitividad a través de las tecnologías, de la información y todo esto. Y obvio, es una herramienta necesaria hoy en día para poder ser altamente competitivos. Pero sí falta un mayor compromiso por parte de los estudiantes a la hora de desarrollar las actividades tanto prácticas como presenciales. Entonces pienso que habría que pues también como analizar un poco esa situación, hasta qué punto se está llegando como a ese factor de darle importancia, porque en algunas oportunidades asumí, ¿será que para ellos la asignatura mía no es tan importante como otra asignatura que me doy cuenta que sí asisten más estudiantes a las prácticas o a las mismas tutorías también? Así, yo veía que asistían más estudiantes que a la hora de la clase, y me pasó un sábado que llegué yo y con el grupo que salía de clase de 2 a 4, y los que tenían conmigo de 4 a 6, cuando miro, me quedé yo solo en el salón. O sea, ellos estaban en clase, en tutoría, y tranquilamente se fueron. O sea, no se esperaron a la tutoría mía, sino que asumieron que era virtual y se salieron. Entonces, ese es el aporte que quiero pues compartirles. Tulio. Julio. Buenas noches, ya tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Tulio. Señor. Continúe, por favor. Sí me escuchan, es que no tengo audífonos, entonces no sé Sí, si... sí lo estamos escuchando, Sí, profesor. Bueno, Sí, señor. muy buenas noches a todos. Pues es mi primera vez, digámoslo así, que voy a estar como facilitador, como instructor. Vengo de ser estudiante egresado del 2020 de producción agroindustrial, y pues se me da la oportunidad de ser ahorita facilitador. No había opinado antes porque estaba escuchando todo lo que los que en algún momento que están ahí fueron mis profesores, fueron mis facilitadores. Y yo el último año, pues en el 2020, viví el tema virtual desde mi casa. Los 2 últimos semestres los hice virtual. Fue en ese momento un poco difícil porque nos cogió a todos y sabemos que fue algo así como a quemarropa. Pero ahorita estoy escuchando que hablan de cámaras GoPro, de unas memorias, y a mí me parecería genial, y lo hablo desde mi punto de vista personal, porque yo tengo un programa en YouTube y en Facebook más que todo que se llama Camine para el Campo, y yo precisamente hago eso, salgo a hacer visitas, grabo, edito videos y monto mis redes sociales, y pues yo pienso que sería algo muy importante utilizar esos medios para que los que no pudieran asistir, hacer un video, pues digamos no 4 horas, porque yo no miraría un video de 4 horas de una práctica, pero sí hacer algo muy importante, lo más importante de esa práctica, y después ayudarles con algunos links de algunos otros videos que estén en YouTube del tema que se está tocando para que la gente se interactúe. Eso hago yo, eso estoy haciendo ahorita. Ahorita, por ejemplo, en estos momentos
Estoy hablando desde Bogotá porque acabé de llegar del Quindío. Estaba trabajando en Panaca, 3 meses dándole clases a 240 campesinos de 7 países que llegaron a un convenio con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Y en este momento estoy haciendo unas asesorías con esas personas en 7 países de manera virtual. Entonces a mí me parece que el tema virtual no se debe descartar, obviamente. Y pues otro sería incentivar también a los muchachos al menos que asistan a esas prácticas. Incentivarlos, uno como facilitador. Yo tenía varios instructores que están aquí presentes en esos momentos, que fueron mis profesores, que lo incentivaban a uno, que uno se animaba a ir a esas clases. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que hacer, incentivarlos al menos que asistan a las prácticas, y ya pues el tema de pronto de las tutorías y todo sí se puede hacer de manera virtual. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Está sin sonido, doctor Carlos Aníbal. Fabio, por favor. Gracias, tú, Fabio. Buenas tardes, profes, compañeros. Buenas pues tardes. sí, la verdad, lo que plantean, sí, a mí me parece pues interesante la virtualidad. En eso sí lo que hablaba un profesor anteriormente, que era que a veces no compartía la idea de poder compartir o subir las clases. Sí, a veces porque es que a mí casi me pasa lo mismo, porque es que uno encuentra algunos tipos de estudiantes que son mañositos. Me pasó a mí en un grupo, como 2, que están cerquitas y a veces no llegan. Y uno sabe, y a veces son los que más como ponen condiciones. Entonces yo qué hacía, ellos como el cuento, bueno, ¿usted por qué no estaba? ¿Por qué no pude presentar la clase? O era de los que se conectaba al inicio de clase y se retiraban y no volvían, y entre semana eran los que le escribían a uno, profe, no entiendo esto, profe, tal cosa. Entonces a esos tipos de estudiantes, pues uno tienes que empezar a identificarlos y como hacerles saber la importancia que es de estar en clase. Y pues, sin embargo, yo les compartí a veces la tutoría, la subí a la plataforma. Entonces, hay casos, hay veces que como que no lo hace uno por ese sentido, porque son estudiantes, son uno que otro, a veces. Entonces, a veces ese hace que otros de pronto no asistan. ¿Por qué no? Si no asistió él, entonces, ¿por qué? Yo sí, de pronto miran y a veces desafortunadamente tenía la mejor nota. Entonces, que es como mi apreciación, tratar como de identificar ese tipo de estudiantes que de pronto no van y se conectan y se retiran, y de pronto son los que entre semana lo están a uno pues escribiendo, pues lógicamente uno tiene que estar disponible, pero entonces no hacen el tipo de preguntas, pero porque no están durante toda la clase. Y en el caso mío, pues yo vi una materia, lo que es de trazabilidad. En práctica sí logré por lo menos que estuvieran todos, porque pues lógicamente que son prácticas que se hacen en el campo, una granja, pues lógicamente es participativa, y eso pues en el parte agropecuaria desde luego pues es más que importante que estemos o que estemos todos interactuando, porque se va uno a la práctica o se encuentra uno de pronto con un finquero, un administrador que tenga experiencia y nos explique todo el proceso de la asignatura que estamos mirando. Pues prácticamente es como mi apreciación, tratar de identificar de pronto uno que otro estudiante que a veces trata como de tomarnos el pelo, o de los que se conecten y no termina nunca la clase. Después pues ya hacer el llamado de atención, o de pronto en la nota también de poderlo tener en cuenta. Eso es prácticamente como mi apreciación acerca de este sistema. Gracias, Fabio. Gerardo. Buenas tardes, profesores. Doctor Carlos Aníbal, saliéndome un poquito del tema que estamos hablando, pero que lo tocó Vladimir, acerca de las prácticas, a mí me parece importante que se pudieran cuadrar las prácticas conjuntas de los semestres. Conmigo en primer semestre siempre ha sido fácil cuadrar con la profe Gloria y ahora con la profe Jennifer algunas prácticas conjuntas. Entonces me parece importante que si es posible eso se tocara o eso se tuviera en cuenta al momento de cuadrar las tutorías. Bueno, listo. Bueno, voy a tratar de mirar y ustedes me dirán, de acuerdo a lo que se ha hablado, pues me queda, bueno, vamos a empezar por la parte más sencilla, las prácticas. Vamos a hablar que las prácticas son presenciales. Pero, sin embargo, como dicen ahora, sí es una cuestión que podemos de pronto mirar y de manera individual permitirle a un estudiante, por la lejanía, por algo, pues algún tipo de participación, no de participación, sino enviarle
a través de la experiencia que ya tenemos de virtualidad, mire, usted la puede hacer de esta manera, ¿sí? Porque, pues sí, ciertamente, a algunos estudiantes les cuesta mucho trabajo venir todas las veces, que vengan las veces más posibles. En cuanto a las tutorías, yo plantearía, hagamos el esfuerzo de mantener lo que es la tutoría presencial, haciendo, y de pronto lo que decía Milton, grabemos, tengamos la tutoría, hagámosla híbrida, pero no necesariamente todo, o sea, lo dejaría como a libre albedrío del docente, si la sube o no, ¿sí? Pero eso sí, con una condición. Esas reglas de juego se deben exponer el primer día y de quedar muy claras, ¿sí? Voy a hacer las tutorías, la voy a hacer híbrida, pero no se va a grabar, la voy a hacer híbrida, se va a grabar. ¿Cuál es el uso que puede tener esa grabación? No es para que usted sencillamente después diga, no, es que yo no asistí, no, si se subió la tutoría, si se grabó y se subió, y ahí se dijo tal cosa es para tal día, eso es así, ¿cierto? No es, no, es que yo no pude mirarla, que no he tenido tiempo, que es que no me ha quedado, no, de malas, ¿sí? O sea, si la tutoría fue este sábado y él me va a decir que la vio en noviembre, no, de malas, ¿sí? Y ahí no aceptamos nada, ¿sí? Y en eso se les respalda desde la coordinación, ¿sí? Para que no perdamos, porque yo veo que hay o sea, de todos modos hay mucha controversia, sí, y si para algunos ha sido útil, para otros no ha sido útil. Bueno, tenemos lo de, hay otra situación, por ejemplo, la de inglés. La de inglés es que desde un principio se dijo, el inglés va a ser virtual, el inglés no tiene presencialidad, ¿sí? El inglés va a ser virtual. Entonces, eso está claro. Entonces, esas son virtuales, ¿sí? Porque, pues, de lo que se habló con la profesora, se vio que era mucho más conveniente hacerlo virtual y permitía mucho más el programa que se tiene en inglés y la exigencia que nos van a poner de inglés, que fuera inglés. ¿Qué otra cosa en las prácticas? Y lo digo desde la experiencia personal. Yo, por ejemplo, tengo la práctica 1 en manejo de nutrición animal, donde para mí es mucho mejor hacerla virtual, ¿sí? Virtual porque la hago, incluso esa la hago desde mi casa, ¿sí? Porque es que ahí que necesito yo, horno, necesito licuadoras, y tengo todo eso en la universidad, no, eso lo tengo en mi casa. ¿Y los estudiantes tienen todo eso en la universidad? No, pero sí lo pueden hacer en la casa. Entonces, si hay una práctica que ustedes consideren que puede hacerse virtual, no híbrida, sino virtual, o sea, ahí sí es, todos virtuales, porque les facilita más, ustedes lo deciden, pero entonces, en el formato de prácticas, deben ponerlo virtual, ¿sí? Para nosotros saber cómo se está organizando y tener todo preparado, ¿sí? Eso sería, pues, no sé, lo que a mí me parece que podríamos mirar para que nos quede un tiempito para mirar lo de la propuesta de Doris, para que nos quede algunas otras inquietudes que tengan y sí algunos avisos comerciales que todos con el ingeniero Iván creo que tenemos que hacer. No sé qué les parece a ustedes, si podemos trabajar de esa forma. Estoy de acuerdo, Carlos. Y tenemos que trabajar de esa forma y ahorita acordarlo para que no haya después otras opiniones. O sea, por eso está grabada la tutoría de Carlos. Sí, y una cosa, estas indicaciones, estas reglas de juego, por favor, que sean en la primera tutoría escritas, de manera que cualquier cosa, el estudiante no pueda decir, no, es que eso no se dijo, no, está y está por escrito, ¿sí? Entonces, eso quedaría. Bueno, listo. Entonces, bueno, mañana ya hay algunos que empiezan, la semana entrante de los apuntes que tengo aquí, sacaríamos como una, no les digo que esta noche y para mañana, porque ahorita tengo ya otros compromisos y mañana voy para San Vicente, entonces no, pero la semana entrante sacamos por escrito esto. Quedamos así. Y qué pena, Jaime, es que
si es para este tema, ya lo damos por cerrado, ¿sí? Y le damos la palabra a Doris y a Astrid, que nos tienen una propuesta para prácticas. Doris. Gracias, jefe. Ya, gracias, jefe. Jefe, es que el semestre pasado, teniendo en cuenta que teníamos estudiantes de todas las sedes, en séptimo semestre, ¿qué hicimos? Nos unimos la profe Carolina, la profe Ivonne y yo, y realizamos una práctica conjunta que fue la visita a la Hacienda El Roble. Entonces, los chicos tenían que asistir, tenían que venir a la visita a la Hacienda El Roble, pero se estaban cubriendo 3 asignaturas con esa práctica, de tal manera que al unirnos se justifica el desplazamiento que ellos hacen. Teniendo en cuenta eso, para el caso de los estudiantes de sexto semestre, proponemos con la profesora Astrid que se unan las prácticas de ella, de productos de origen pecuario, y las mías, que son de estandarización de procesos y evaluación de producto, pero vamos a hacer un solo desplazamiento de todos a Barbosa, donde se realizan en un solo fin de semana, viernes y sábado, se realizan las 3 prácticas de la asignatura de la profe Astrid y las 3 prácticas de mi asignatura de estandarización de procesos. Se harían 6 prácticas en un solo fin de semana con un solo desplazamiento para todos. De esa manera se están cubriendo 2 asignaturas, las 6 prácticas en un solo desplazamiento, y se justifica económicamente el que todos deban asistir. Esa es la propuesta. Doris, una cosa, podemos mirar, a mí, o sea, bueno, digamos que usted ya me había calentado el oído con eso, ¿sí? Desde que hicieron esa práctica en el Roble, usted ya venía como masticando eso, y a mí me parece bien. Además, de una vez me sirve, es que ahorita no me acuerdo cuál fue el profesor que preguntó si podemos unir prácticas. Gerardo. Eso es lo que queremos, ¿sí? Y si tienen propuestas de ese tipo y tenemos que modificar calendarios, perdónenme la expresión un poco, me vale madre, los modifico. ¿Sí? Pues jefe, Eso no está escrito en piedra, eso está escrito en un computador, y los computadores permiten hacer cambios. Entonces, si algunos otros tutores que me digan, mire, profesor, es que yo estoy en este semestre y estoy con este otro profesor, y lo ideal sería y yo puedo ir a esta finca y podemos hacer esto, y entonces es mejor cambiar, que yo tengo la práctica este sábado y él tiene la práctica el otro sábado, y entonces cambiamos, ¿sí? Eso no es problema, ¿sí? Las prácticas del tercer semestre, doctor. Si es para beneficiar al estudiante, mucho mejor. Una inquietud, Doris, si es que usted ya me está planteando 6 prácticas en un fin de semana. Sí. ¿Podemos buscar un fin de semana que sea puente? Pues la situación es en la 2 siguiente. días, en 2 días para hacer 6 prácticas. No, es que jefe, espéreme tantito, espéreme. Es que jefe. Si lo montamos en un puente, o sea, que sea sábado, domingo, lunes, me parece que caen perfectamente. Es que, profe, jefe, espérame tantico. Lo que pasa es que lo que hace la profe Astrid es elaborar unos productos, ¿cierto? Son 3 prácticas. El sábado, espérame, el sábado en la mañana hacen uno, el sábado en la tarde hacen otro y el domingo en la mañana hacen otro. Pero como ellos conmigo ven evaluación sensorial, ellos pueden hacerle la evaluación sensorial a los 3 productos y no necesitamos tiempo aparte. Ellos van a hacer estandarización de procesos. ¿Y dónde van a hacer la estandarización de procesos? En el proceso que estamos haciendo con la profesora Astrid. Y a esos productos que ellos elaboraron, vamos a hacerle la evaluación de la calidad de los productos. Por eso es que nos integramos. Listo. Entonces, para mí es perfecto. ¿Sí? Yo no tengo inconveniente. Solo le pido, o sea, si ustedes miran hoy el cronograma, solo está publicado 30 de julio y 6 de agosto. De ahí para adelante no se publicó porque tenemos que hacer unos ajustes. Entonces, profesora Doris, profesora Astrid, revisen muy bien ustedes su programa para que ustedes nos digan de una vez, mire, como son las 6 prácticas, pues tiene que haber una teoría ya desarrollada. Sí. Antes de. Sí. Entonces nos diga, mire, profesor, por decir cualquier cosa, no nos vaya a programar el 13 de agosto las 2 prácticas porque no han visto nada. Sí.
Entonces, prográmenos en noviembre, por decir cualquier cosa, simplemente por decir cualquier cosa. Pero entonces díganos, háblense y digan ustedes, por favor, prográmenos esto. De una vez a los otros profesores también. Mire, que ustedes pueden hablar o que ya lo han hecho, o que hay, entonces para que nos digan. Mire, es que a mí me queda fácil juntar la práctica, voy a decir, de Alfonso y de Iván, simplemente por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces Alfonso y Iván también nos mandan, decir, mire, profe, vamos a juntar estas prácticas y hagámoslas así para esta fecha. Estamos reprogramando, estamos revisando, estamos haciendo todo eso. Por eso solo mandamos 2 días. Entonces tenemos ahorita toda la oportunidad de hacerlo. Entonces, y se hablen con los compañeros, que es que eso es lo que queremos, es que además necesitamos que se hablen con el compañero del semestre, ¿sí? Para que hagamos menos oneroso las venidas de los estudiantes, seamos mucho más eficientes y seamos mucho más productivos. ¿Sí? Pues esa es otra propuesta que yo también quiero hacer. Es la situación de productos de exportación, elaboración de productos de exportación de origen animal. Con respecto a aprovechar el taller, los invito de verdad, compañeros de todas las sedes, a aprovechar los talleres que hay en Barbosa. Son talleres muy completos y que de verdad los estudiantes pueden fortalecer sus conocimientos. Además, tienen la oportunidad de aprender el manejo de algunos de los equipos, de interactuar con los equipos, con las condiciones adecuadas que se deben manejar en alimentos. Entonces, también la propuesta que yo tengo es que yo pueda unir las 3 prácticas de exportación, unirlas para poderlas hacer también en un fin de semana, sábado, mañana tarde y domingo mediodía, para completar las 3 prácticas de exportación. Porque estamos hablando de exportación, condiciones higiénicas, reglamentación, todo lo que son maquinarias, equipos, y pues en realidad, en el caso de nosotros en Guatiguará, de verdad que nosotros no tenemos nada que mostrarle ahí. Entonces, sí es como hacer la sugerencia a los compañeros de todas las sedes, que los que tienen agroindustria, de verdad que participen, interactúen, aprovechemos esos talleres que son espectaculares, no son adecuados, son espectaculares, ¿sí? En los cuales les podemos sacar provecho y seguro que los chicos van a quedar muy contentos. En realidad, la práctica que yo les hice el semestre pasado, por cada estudiante le salió más de 150,000 pesos con la plata que se colocó para la práctica. Entonces, pienso yo que 150,000 pesos por 3 prácticas, y ahora, por ejemplo, en el caso de Doris, que vamos a sumar las áreas de ella, la vez pasada con sexto lo hicimos con el señor. Que por 6 prácticas, 150,000 sale regalado. Por eso, y la Eso profesora cada María, una avenida Bucaramanga. por eso, exactamente. Entonces pienso yo que fuera de eso se van con productos, conocen el proceso, conocen la maquinaria, interactúan. En mi caso, yo me sentí muy cómoda, muy tranquila, poder hacer las prácticas en condiciones adecuadas, porque eso es lo que nosotros debemos promover ante los muchachos, no sentirse que pues algunos me pidieron el favor de que si podían hacer las prácticas en la casa, y algunos hicieron manualmente, artesanalmente, ellos también hicieron el proceso práctico en la casa, pero pues esa no es la idea es que de verdad ellos vayan, interactúen, y me atrevo pues en este momento a hablar al respecto, porque los chicos quedaron muy contentos, no conformes, contentos y muy satisfechos con la práctica. Igual, jefe, en el caso del séptimo nos unimos nuevamente con la profe Carolina y con los otros profesores para poder hacer la práctica con séptimo semestre. Gracias. Listo. Bueno, eso por un lado. Quiero recordar otra cosa de las prácticas, el uso de las cámaras nuevamente. Por favor, están. ¿Sí? Aquí en Bucaramanga tengo como 7, en Barbosa hay 3 cámaras, en Socorro hay 3 cámaras, en San Alberto hay 2 cámaras, Málaga también tienen cámaras, ¿sí? ¿Y quién se me queda?
Bueno, Barranca sí no tiene cámaras, pero ahorita no hay nadie de Barranca. Entonces, está eso. Si es de este tema de prácticas, Carlos y Sandra. Carlos Avellaneda. Carlos, ¿estás ahí? Empezamos con los estudiantes. Ay, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿Me escuchan? señor. Listo, doctor. Aprovechando pues la propuesta que hace la profesora Astrid con la profesora Doris, me gustaría que algo que se ha venido de pronto manejando semestres anteriores, pero al menos en los dos niveles donde estoy, que es séptimo y octavo, no hemos logrado hacerlo. Me gustaría que a partir de esta propuesta que pudiera entonces generarse articulación con varias prácticas, que pudiéramos definir ya en esta reunión o unas horas, al menos de una horita, donde podamos reunirnos todos los docentes de cada uno de los niveles. Entonces, todos los docentes de séptimo, todos los docentes de octavo, en el caso de nosotros, que podamos definir en esta reunión un horario para que nos reunamos la semana entrante y hablemos de esto, porque me parece muy interesante la propuesta. Esa es mi aporte, doctor. Carlos, si quieren volvemos a hacer una cosa. La semana entrante, que ya tengo auxiliares, les mandamos a todos, mire, estos son sus tutores de su semestre y estos son los correos o los teléfonos para lo cual requiero autorización para poder mandarle correos. Cuando era pregunta por quién, entonces para que ustedes empiecen. Aló, ¿quién me está ahí? Para que ustedes se pongan de acuerdo y hablen de eso. ¿Sí? Entonces la semana entrante les mandamos a cada uno el tutor del semestre. Sandra. Listo, doctor. Muchas gracias. Carlos Aníbal, quería comentarle la experiencia que tuve el semestre pasado. Yo nunca había hecho prácticas, salidas de campo, digámoslo así, sí, como tal, porque usted sabe que mi materia pues es software, es más informática. El semestre pasado nos reunimos con dos compañeras, ellas están presentes ahorita acá, y guiamos también a los estudiantes de séptimo y noveno a la Hacienda Roble, y articulamos las 3 prácticas. La experiencia fue muy gratificante, tanto para los estudiantes como personalmente para mí. Pude mirar cómo se hacía la transferencia de información, cómo se hacían los sistemas informativos en la empresa, cómo se manejaba todo el software, las herramientas, y vi que a los estudiantes se dieron cuenta de la importancia aún más que tienen, por ejemplo, las materias que manejo. Y yo vi cómo se aplican y que en la parte agroindustrial es importante aplicar todo eso. Me encantó, y si Dios lo permite y nos permite volver a hacer esas prácticas conjuntas, invito a mis compañeros. Se enriquece uno, aprendí de las materias de las compañeras, aprendí muchísimas cosas de esta carrera y eso me parece excelente. Entonces, es una invitación a que lo hagamos. Ojalá nos pudiéramos por semestre unir todos los docentes para ese tipo de prácticas. Para mí sería magnífico. Y estoy dispuesto a mover lo que haya que mover dentro de los cronogramas si ustedes me pasan una propuesta articulada de prácticas por semestre. Y por sede y por semestre. No me interesa volver a reconfigurar los cronogramas. Lo haría de 1000 amores y con muchísimo gusto. Ok, sí señor, muchas gracias. Y es que así también es más fácil para los estudiantes hacer un solo desplazamiento, pedir un solo permiso y hacen el esfuerzo y cubren las materias. Sí, señor. Sandra, bueno, Ardila. que la pase muy bien. Hasta luego. Bueno, doctor, muy buenas noches para todos. Doctor Alfonso, si nos mantiene cerrado el micrófono, le agradecemos. Sandra. Buenas noches para todos. Sí, precisamente pues con la profe hicimos la salida a campo, a la finca El Roble, y es que en una empresa como tal ya se pueden articular todas las materias que estamos observando precisamente pues en el semestre donde van o qué sé yo, y de ahí pues los estudiantes también pueden captar que realmente las materias que se les están dictando son aplicadas totalmente a la formación de la empresa que ellos llevan, ¿sí? Entonces fue bastante enriquecedor esa salida, gracias. Listo. Bueno, ¿algo más? Bueno, señores. Yo quisiera hablar de un poquito de los proyectos, Carlos. Perdón, Iván, ya le dejo para que hable usted de los proyectos. Y el Moodle. Quiero cerrar yo con una cosita, ya no de prácticas, sino, bueno, no, sí de prácticas, recordarles los formatos, por favor. Hay que hacer esos formatos, hay que llenar esos formatos, tenemos que enviar, y si van a salir
y requieren gastos de viaje y no me envían los... A mí me regañaron que me mandaban formatos el jueves y había que hacerle gastos de viaje antes del sábado. Entonces aquí me regañan. Entonces, por favor, agilicemos eso. ¿Sí? Yo voy a poner a los auxiliares a que les recuerden eso. Eso tenemos que agilizar esa parte. Seguramente este semestre también va a haber mucha insistencia sobre el manejo de notas, ¿sí? De que no dejemos para última o para noviembre, diciembre, estar pasando notas a la plataforma, sino ir montando a Moodle e ir transfiriendo las notas al sistema, ¿sí? Esa es una exigencia ahorita de la subdirección académica. Seguramente nos van a volver a molestar. Al final estuvimos molestando bastante. Entonces, por favor, lo que se suba a Moodle, irlo pasando. Eso no tiene inconveniente de que mientras ustedes no cierren notas en ningún lado, pueden pasar de un lado a otro. Eso no hay problema que se haga varias veces. Eso era lo que yo quería ya decirles desde el punto de vista administrativo. Doctor Iván Darío, tiene usted la palabra para lo de proyectos de grado. Y no sé Moodle. qué otros temas tenga. Moodle, Carlos Aníbal. Venga, compañeros. Ya se subieron a las plataformas Moodle a todos. Tienen que cambiar, fundamentalmente tienen que cambiar las fechas de las evaluaciones, porque como son formatos, ahí hay que ajustarlas. Hay que ajustarlas para que lo vayan haciendo. En ese orden de ideas, mañana va a estar conmigo en Guatiguará el auxiliar que yo tengo para lo de la mesa de bosques, para que por favor aquellos que necesitan ese apoyo se pongan pilas y hablen con él para el desarrollo y el cuadre, para que los expliquen y les ayuden en ese proceso. En ese Iván, sentido, señor. Perdón, una cosa. Hoy la ingeniera Doris me solicitó para que por favor mañana miren, yo le mandé a usted un correíto o un WhatsApp que a la ingeniera Doris no le... Sí. Mire que se me va a descargar el computador ya. Esto, que a ella le montaron la matriz, pero la matriz sin contenidos. ¿Sí? ¿Ah, sí? Entonces, para que por favor revisen eso y le manden a Ricardo para que le monte la matriz que ella, el curso que ella venía utilizando. ¿Sí? Bien. Perfecto. Y al que tenga también ese tipo de problemas, pues que revise para poder mirar. ¿De acuerdo? Aló. Continúe, sí. Venga, compañero, necesitamos que ustedes, yo por la encuesta hablaba fundamentalmente de una encuesta para poder hacer asesorías en los trabajos de grado. Dada la cantidad de trabajos de grado que se están dando, este semestre puede haber fácilmente 80 trabajos de grado y se necesitan 80 tutores y eso no los tenemos. Entonces, hay recarga de algunos proyectos en algunos profesores. En ese orden de ideas quisiéramos mirar a través de esa encuesta quiénes tienen la voluntad para solicitarle a Carlos Aníbal que haya una convocatoria y rápido de proyectos de grado para poder que queden vinculados en ese proceso y poder ser elegidos. La otra cosa que quiero hablarles es que vamos a hacer una reunión para hablar de trabajos de grado y de evaluaciones cuando los estudiantes ya estén matriculados en trabajo de grado. Significa que va a ser a mediados de agosto, muy posiblemente yo los convoco y vamos a tener una charla, dada la experiencia que hemos tenido con los nuevos formatos que propusimos desde el Comité de Proyectos de Grado. Este semestre, yo decía, porque fue mi experiencia personal, con respecto a los proyectos que los estudiantes enviaron a última hora para cumplir con el requisito de diseño, que es la idea de proyecto, y muchos de ellos lo enviaron de manera hay que ajustarlos por parte de los tutores, ni siquiera definen qué tipo de línea o temática va a trabajarse. Y eso, yo me puse a hacer la evaluación y fueron los que no asistían. Y los que no asistían propusieron unas cosas que tienen que ajustarlo los directores. Por eso es necesario que en la reunión que podamos hacer dentro de unos 15 días, podamos definir horarios específicos para los estudiantes. No vayamos a negociarle a los estudiantes
que no asistan a los trabajos de grado que son virtuales, las tutorías son virtuales. ¿Por qué? Porque ellos tienen la obligación, el responsable del trabajo de grado es el estudiante, no es el director ni el tutor, es el estudiante y por eso esas tutorías sí deben ser grabadas. Grabadas no solamente para que el estudiante lo mire y revise, sino también para que el estudiante pueda, o el profesor pueda demostrar que hizo la asesoría. En la medida de lo posible, háganlo con alguno, bien sea con Meet o con Zoom o con cualquiera de esos que puedan grabarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque así los estudiantes no tienen argumentos para decir que el profesor no les colaboró. Eso era, Carlos Aníbal. Listo, Iván Darío. Bueno, están levantando la mano alguien que se denomina usuario y después Milton. A ver, doctor Carlos Aníbal, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Quién es usuario? Perdón. Libardo Verano, doctor. No sé por qué. Bueno. Libardo, ¿cómo le va? Bien, bien, doctor. Doctor, es sobre los guiones que se suben a la plataforma. En el semestre pasado tuve la experiencia en morfofisiología, me enviaron o me colgaron un guión que no permitía hacer la calificación. Uno digitaba el producto, se desplegaba la página y no había el ítem calificar. Bueno, yo me comuniqué con el profesor Jaime Augusto y él, de una manera muy amable, muy diligente, muy rápida, me envió a la plataforma el guión en morfofisiología que él manejó, digamos, la última versión en el semestre pasado. Yo trabajé con ese guión, que entre otras cosas estaba muy completo, los contenidos técnicos que subió él y su equipo, perfecto todo. Tendría una pequeña observación sobre el número de productos, de evidencias o como se llamen, que de pronto para el estudiante puede ser fatigante cuando uno les dice en la plataforma, en el guión de X materia hay programados 8, 10 más o menos productos. Bueno, eso ya habrá alguna propuesta para que en cierto sentido a los tutores se nos permita, digamos que en el punto de productos, de evaluaciones, hablo yo, porque no cuestionamos el contenido de los guiones que está muy completo, etcétera, etcétera. Eso no se cuestiona. Incluso esto se tocó en la reunión anterior. Recuerda, doctor Carlos Aníbal. Pero siguiendo, resulta, doctor, que el problema es que en este semestre, inicio mañana, esa asignatura, me colgaron también un guión que igual no permite hacer la calificación. Me tocará de nuevo molestar al profesor. Ya le explico qué pasó. Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y se lo voy a decir y de paso aprovechamos y le metemos aquí un pequeño regaño al doctor Jaime Augusto. ¿Sí? El doctor Jaime Augusto muy diligentemente le pasó a usted el guión que él maneja. ¿Sí? Que está muy bueno, no le vamos a restar a eso al doctor Jaime Augusto. Pero al doctor Jaime Augusto y a todos los tutores fui enfático en decirles, los guiones no están escritos en piedra, están escritos en un computador. Eso permite los cambios que querramos, pero no individuales, sino en común, que se pongan de acuerdo los tutores de las diferentes sedes de la asignatura, abren y estos cambios hay que hacerlos, los pasan a coordinación y coordinación se los pasa al encargado de montar los guiones. Entonces, ¿qué guiones tiene el encargado de los módulos? Tiene el que le acabo de pasar, porque el doctor Jaime Augusto se pasó por la faja el enviarlo a la coordinación para que la coordinación diga, de aquí en adelante, el módulo a subir, el guión a subir es este. ¿Qué tiene la persona encargada de subir los módulos? El anterior. Y se lo vuelve a subir. Y entonces este semestre toca volver a hacer lo mismo. Doctor Jaime Augusto, hay una coordinación que se debe respetar
y que debe pasar por aquí cualquier modificación que se le haga a los guiones. No es que no se puedan hacer. Y si hay que modificar productos, los modificamos. Pero deben llegar aquí para que la coordinación le diga a la persona y a través del doctor Iván Darío, diga, mire, el guión y el link que se va a subir de ahora en adelante es este. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor, pero bueno. Iván, ¿alguna interpelación frente a esto? Sí, Carlos, es la siguiente, venga. Venga, no, ya se la había Milton. Es para poder, porque están hablando de la... No puede un módulo sacar 8 calificaciones porque no es lo que dice el proyecto educativo del programa, son 5. No son 8, no son 10, son 5. Entonces, esas son de las cosas que tienen que ajustarse. Por eso, Libardo, si quiere, usted mañana con ese módulo, le digo al auxiliar que le apoye para que lo ajuste por lo menos en lo que tiene que ver con las calificaciones. Eso es. Iván Darío, volvemos al cuento. Hagámoslo como debe ser. Pero para arrancar, Carlos. Ellos, no, que mañana haga, pero que mañana no, que hagan el encuentro, los tutores, sí, se pongan de acuerdo y definan cuántas van a ser y cuáles van a ser las calificaciones. Y nos lo envíen a nosotros, a usted, a mí, para pasárselo a Ricardo para que quede ese como módulo matriz, ¿sí? Porque ahí no seguimos haciéndolo. Entonces lo va a hacer auxiliar y el semestre entrante volvemos a colgar el mismo, que es el anterior. Hagámoslo por la derecha. Y ese fue el acuerdo con Ricardo, ¿sí? Que se le pasa desde aquí las correcciones. O sea, desde la coordinación, que somos usted y yo. Cuando digo coordinación no estoy diciendo solamente yo, somos usted y yo. ¿Sí? Sí, Carlos, así debe ser. Milton. Ok, son 2 cositas básicamente. Pues uno, pues pedirle pues como un poco de solidaridad a todos los tutores, que por favor todos trabajemos cualquier tipo de información y notificación por Moodle, porque yo procuro en lo posible que por WhatsApp ni por llamadas se toque nada, sino que vayan obligatoriamente a la plataforma. Y se da cuenta uno de que lo abordan con una serie de cosas por WhatsApp que lo enloquecen a uno. Y en especial las últimas 2 semanas, uno no quiere saber de ese equipo porque lo avasallan a uno totalmente por WhatsApp. Y yo veo que si de pronto todos nos movemos en la plataforma de Moodle, ellos ya van a entender el mensaje y no van a molestar por ningún otro lado. En cuanto al tema de trabajos de grado, pues bueno, va a haber una reunión a futuro para esto. Yo pues acabé de diligenciar mi formulario y no me coloqué como disponibilidad para acompañar el proyecto, sino el que estoy desarrollando con un estudiante. Continúo con él, lógicamente, porque ya hay un proceso. Pero mire, hay un problema. Ellos piensan que el proyecto de grado o el trabajo de grado es una asignatura que la pueden terminar la última semana como a todos los módulos nuestros, porque no nos digamos mentiras, la última semana se quieren poner al día. Y termina uno pidiéndoles cacao para reunirse uno a principio de semestre. Bueno, algunas veces soy consciente que por actividades laborales no he podido porque he estado en campo y no me he podido conectar y manda uno el respectivo mensaje porque no se puede uno reunir con ellos, pero no les da interés en quererse reunir ni modificar los temas. Ellos creen que volverle a enviar a uno el proyecto tal como se lo pasó haciendo modificaciones es suficiente y eso genera un desgaste porque igual uno vuelve a leer el documento y vuelve a leer y manda las mismas recomendaciones y ellos piensan que lo van a vencer a uno por agotamiento. Llega uno al punto de que le da vergüenza cuando pasan ese proyecto al final porque uno dice, bueno, ya pasé esto, pero el rigor se queda corto, Dios mío. Entonces, ahí es donde yo digo, yo no continúo con eso, porque si así va a ser, yo no sigo en esa situación, porque no pasarían realmente, porque ellos lo están viendo, es como si esto es un módulo en el que puedo hacer la tarea al final de las últimas 2 semanas y pasó, y ellos no le ponen ese rigor. Entonces, yo creería que en eso hay que ser muy, muy, como le digo yo, es decir, si a las 3 primeras semanas, si a las 3 primeras semanas ellos no se han portado a la altura del trabajo de grado, de una vez cancelarles ese módulo, porque va a ser hasta el final la misma pelea con ellos, y ellos al final que lo cogen a uno, y le agradezco al profesor Iván que me recibió trabajos, pero fue muy desgastante.
uno con trabajos calificando y revisando proyectos, eso se vuelve una locura. Entonces yo desistí este año por evaluarlos, claro, con el mayor gusto, pero acompañarlos, no, es un desgaste muy, muy macho si ellos piensan de que pueden desarrollar las cosas de esa forma. A mí me parece. Milton, para usted y para todos, una cosa, el estudiante puede pasar el proyecto de grado con el visto bueno del director. Y usted no está obligado a dar un visto bueno, ¿sí? Si ellos no le respondieron, si usted les pasó 1, 2, 3 veces y le devolvieron el mismo proyecto, sencillo, al final no hay aprobación. Y es responsabilidad nuestra, desde el comité de proyectos de grado que recibe eso. No viene la carta firmada por el director que le está dando aval diciendo, sí, yo revisé y leí ese proyecto, ¿sí? Y estoy de acuerdo con lo que dice. No, se pasa, ¿sí? Y no va a evaluadores. Es así de sencillo. Y si no va a evaluadores, pues sencillo, no se ha aprobado, ¿sí? Ni va, y si es proyecto 2, no va nunca a sustentación. Entonces, sí podemos ser exigentes. Sí lo podemos ser y eso depende de nosotros. Y entonces, Iván, por favor, revisamos esa parte y también, entonces, con lo que dice Mito me parece, ¿hasta cuándo voy a esperarlos a que aparezcan? No, pasó mitad de semestre y no han aparecido. al correo, Se le informa, señor, qué pena, ya no hay tiempo para hacer proyectos, ¿sí? Pero sí podemos ser más exigentes y tenemos que ser. Ok, Doris. profesor, gracias. Gracias, sí, el semestre pasado nosotros con el ingeniero Iván hablamos de que si yo cito los estudiantes a la reunión la primera semana, no aparecen, la segunda semana no aparecen, la tercera semana no aparecen, va correo al ingeniero Iván informando que los estudiantes tales y tales no han asistido a la reunión o a la tutoría de anteproyecto. De esa manera nosotros salvamos nuestra responsabilidad, el ingeniero Iván también hace lo que corresponda para ver qué pasa con esos estudiantes para evitarnos el problema de que aparecen faltando 15 días para terminar el semestre u 8 días para que uno les pase el anteproyecto. Entonces tenemos ese mecanismo de enviarle correo al ingeniero Iván cuando ellos no aparecen al tercer citación de reunión. Eso por una parte, señor. Otra cuestión, Doris. Iván lo dijo. Por favor, las tutorías de asesoría de proyecto de grado, grábenlas, ¿sí? Que les queda a ustedes como evidencia. Yo estuve ahí, yo dije esto y el estudiante no lo ha hecho. Y hemos tenido una trazabilidad, Carlos. Tenemos trazabilidad de todos los proyectos y podemos decir quién participó, quién no participó, porque los profesores han mandado correos y no solamente correos, tenemos el WhatsApp también para eso. O sea, hay que ser exigentes. En el momento en que nos aleguen, no, es que el tutor nunca apareció. Le digo, mire, hermano, aquí están las citaciones del tutor, 3 veces y usted no apareció. ¿Sí? O mire, aquí él en este video le dice que debe corregir el punto 3 y usted no le hizo nada. Muerto. Doris, por favor, termine. Y lo otro es, jefe, ¿este semestre hay adelanto de notas para sexto? No, señora, ya los los estamos controlando. Eso fue en la emergencia que nos presentó, pero ya no volvemos a eso. Este semestre, de hecho, no lo sube. El semestre pasado no lo subo, no hubo adelante de notas. Bueno, señores, ya faltan, creo que 5 para las 7. Bueno, 6. La idea era una reunión máximo de 2 horas. La podemos hacer de 1 hora y 55. No sé, pues de mi parte, pues agradecerles por la asistencia. Creo que se han aclarado cosas. Sacaremos una comunicación respecto a las tutorías. Igualmente la comunicación desde la coordinación. Lo que saquemos, acordemos y todo eso. Ustedes lo plantearán en su proceso de evaluación, pero como coordinación mandaremos a decirle a los estudiantes, vamos a funcionar así. Tales cosas van a ser híbridas, tales cosas no van a ser híbridas, esto va a ser presencial, esto no va a ser presencial, y trataremos de ir ajustando esas reglas de juego. Entonces... que le vaya bien en San Vicente. Yo mañana voy para San Vicente con los estudiantes nuevos. Vladimir tenía algo para... Doctor Carlos Aníbal. Señor. Doctor, qué pena insistir todos los semestres en este punto,
pero sí les agradecería a los profesores que desde primer semestre insistiéramos en algunos aspectos en la presentación de los trabajos escritos, y es con el uso de nomenclatura, las normas ICONTEC para la presentación de trabajos y la manera como se citan, se utilizan las referencias bibliográficas. Llegan los muchachos a 10º semestre y tiene uno que empezar por enseñarles a manejar el Word y cómo citar una referencia bibliográfica e insistir, es que están en la universidad y que Wikipedia, el rincón de Vago y páginas de esas se quedan en el colegio. Ya estamos en la universidad, hay que utilizar el Google académico. Pero la cuestión está en que si los profesores tampoco lo hacemos, pues queda muy berraco exigirle a los estudiantes. Me da pena tener que hacer esta observación, pero es que es un desgaste llegar a corregir un trabajo de grado y empezar a corregir desde ortografía en adelante. Entonces, en los trabajos que pedimos en cada semestre, para lo que pedimos, decirles, yo les devuelvo, le digo, oiga, este trabajo, usted me menciona aquí datos, ¿usted los tomó? No, entonces es de alguien, pongan bibliografía. ¿Sí? Jefe, pero ¿nos vamos con normas APA o con normas ICONTEC? Ambas son válidas para la universidad. No, pero son normas ICONTEC, Carlos Aníbal. Porque son normas APA, son normas APA. Pero para proyectos de grado la universidad acepta cualquiera. Sí, para proyectos de grado son APA. Pero no, venga, Carlos Aníbal, todas las capacitaciones que da la biblioteca, la gran mayoría son las APA. Y esa es la que creo que... Entonces, listo, definamos por normas APA. Sí. No hay problema. Ok, gracias. Bueno, compañeros. Bueno, señores, yo les agradezco la asistencia. Se les quiere mucho. Nos vemos mañana los de Bucaramanga, nos vemos mañana en Guatiguará. Y mañana desde San Vicente, después desde cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, felicitaciones porque logramos hacer la reunión en 2 horas. Por primera vez no nos dieron las 8. Estamos siendo efectivos. Buenas noches para todos. Feliz noche, que descansen. Feliz noche, compañeros. Que descansen.